Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Pues vamos a iniciar. Gusto saludarte una vez más. Aquí estamos en la parte final. Este mes llevamos 4 domingos y este va a ser el quinto domingo, y todavía tenemos el siguiente domingo. Tenemos invitado especial, el pastor Daniel Álvarez, quien se goza. Amén. Nos va a estar hablando también de la misma serie, diseño. Si le vas a dar un aplauso, dáselo bien. A ver, vamos a dar un aplauso. Gloria a Dios. Amén. Pues el próximo domingo, gózate, tenemos al pastor Daniel Álvarez cerrando el ciclo de este mes que estuvimos hablando, diseñados para triunfar. Amén. Pues hemos estado hablando a lo largo de todo el mes. El siguiente mes tenemos ya el tema para el siguiente mes, y se va a llamar Empower, en honor al congreso que tenemos, Empower. Así es que vamos a estar hablando no nada más de la mujer empoderada, sino también del hombre y de la mujer, y de la importancia del poder en tu vida. Amén. Pues vamos a abre tu Biblia, bonita, ayúdame, 1 Corintios, ayúdame en la versión Dios habla hoy, 1 Corintios 1:25, y dice la palabra de Dios. Vamos a escuchar. El tema de hoy se llama, por así decirlo, lo vamos a denominar, diga el débil, diga el débil, diga el débil. Pues hoy vamos a entender y Dios nos va a revelar. Por lo tanto, ve disponiendo tu corazón, porque no es lo mismo debilidad que falsa humildad. Amén. Por lo tanto, vamos a escuchar, y dice la palabra de Dios, 1 Corintios 1:25, en la versión Dios habla hoy, y dice, bonita, por favor. Pues lo que en Dios puede parecer una tontería es mucho más sabio que toda sabiduría humana. Y te sigue diciendo. Y lo que en Dios puede parecer debilidad es más fuerte que toda fuerza humana. Y te sigue diciendo. Hermanos, deben darse cuenta de que Dios los ha llamado, a pesar de que muchos de ustedes son sabios según sus criterios humanos. Y sigue diciendo. Y pocos de ustedes, más pegadito, y pocos de ustedes son gente con autoridad o pertenecientes a familias importantes. Y sigue diciendo. Y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos. Escúchame, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tonto. Levante la mano todos los que vienen del mundo, que el mundo considera tonto. Levante la mano, siéntete orgulloso. Esa es falsa humildad. No está hablando de ti. Para el mundo le podrá parecer cualquier cuestión o cualquier punto de vista, pero escúchame, Dios no te ve así. Dios nunca te ha visto como tonto, Dios nunca te ha visto como insensato, Dios nunca te ha visto como rebelde. Te está diciendo que Dios escogió lo que para el mundo consideraba, pero para Dios considera completamente diferente. Es más, cuando Dios te ve, Dios alegra y te dice, varón esforzado y valiente. ¿Quién lo dice? Amén. Pues cuando dice la palabra de Dios, varón esforzado y valiente, estaba hablando de ti. Habla de ti todo el tiempo. Dios está hablando de ti. Está bien, pues. Solamente del pastor Fabricio. Y de la pastora Judith. También del Charlie. Está hablando de ti. Y hoy vamos a entender. No te interrumpo. Ahorita van a entender el mensaje. Dios ha estado hablando toda la semana. Estuvimos en Makers, en el Cinépolis. Les estuve advirtiendo a toda la gente, compren sus boletos. Todo el mundo compró sus boletos a última hora y se llenó, pero gloria a Dios, para la honra y gloria de Dios, se llenó Makers, un evento que viene a revolucionar la forma de ser iglesia. Para el siguiente año vamos a pedir, es más, lo vamos a hacer en el Teatro Vallarta. Amén, gloria a Dios. Y sigue diciendo, bonita, 1 Corintios 1:26, escucha, en versión Dios habla hoy. Y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos. Y sigue diciendo. Y para avergonzar a los fuertes, ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Entonces Dios agarra a los que el mundo tiene por débiles. El mundo los ha tomado para trastornarlos y hacerlos fuertes. Por eso dice la palabra de Dios, diga el débil. Es una frase que viene en Joel 3:10, y no la está diciendo para que te alegres en tu debilidad, sino para que entiendas que en tu debilidad
Dios es el que se hace fuerte, por lo tanto, Dios necesita de tu debilidad, Dios necesita de tu corazón, que tú le permitas, porque no es lo mismo falsa humildad que debilidad. Así es que no se te ocurra nunca decir: soy rata inmunda, animal rastrero, soy escoria de la vida, porque eso es falsa humildad. Dice la palabra de Dios. Vamos para allá, entremos de lleno, bonita. Jueces 6, en versión Reina Valera. Jueces 6, 11 en adelante, bonita, escúchame. Está la historia de un varón que se llamó Gedeón. Alguien que Dios lo veía como esforzado y valiente, mas sin embargo él se consideraba o concluía incorrectamente. De él viene lo que conocemos como los 300. Es más, ¿quién vio la película 300? Levante la mano, alégrense, alégrense. ¿Y quién vio la película de Gedeón de 300? Ni uno, no estoy viendo ni uno. Eso quiere decir que ven más Hollywood que la Biblia. ¿Sabes que la película 300 es una historia robada de la Biblia? Es una historia de unos griegos que supuestamente derrotaron a un ejército etíope. Pero deja decirte una cosa. Esta historia es griega del año 400 antes de Cristo. Pero Gedeón y sus 300, esta historia está escrita desde el año 1000 antes de Cristo. ¿Cuál es copia y cuál es original? Te pregunto. Entonces empecemos a leer Biblia. ¿Quién dice amén? Y vamos a leer la historia original de Gedeón. ¿Sí saben cuál es el apellido de Gedeón? No se preocupe, yo se los digo. Do, como do, re, mi, así do. Gedeón, ese es el nombre completo, pero nada más vamos a decirle su apelativo el día de hoy, para que no se escuche. Perdón, se me fue. Pero entremos al tema. Jueces 6, 11 en adelante, y deja platicarte la historia. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel se encontraba en una situación de mucha estrechez, porque por 7 años Dios les había dado un poquito la espalda, en virtud de que ellos habían estado adorando dioses ajenos, dioses paganos, y habían estado haciendo las situaciones y las cosas a su manera. Entonces Dios no es que se haya alejado, sino que ellos endurecieron su corazón, y por 7 años Dios estuvo un poquito ajenos a todo lo que les estaba sucediendo. En esos 7 años vino pueblos, uno de los pueblos que se llamaba Madián, de ahí vienen los madianitas, otro que era del oriente, venían otro pueblo del oriente y otro pueblo más que ahorita Judy lo va a mencionar. Pero quiero decirte que cuando vinieron esos pueblos, dice la palabra de Dios que eran como langostas, venían de muy lejos, por lo tanto los estuvieron. Para que me entiendan, ¿han visto películas que de repente un niño lleva su torta y le llegan los niños grandotes y le quitan su torta? Pues así le pasaba al pueblo de Israel. Ellos, todo su ganado se los robaban, todas sus cosechas se robaban, todo lo que tenían ellos se robaban. Este pueblo que vino a invadir a Israel, se dice que eran alrededor de 135,000 personas. Era un ejército numeroso. Para mantener ese ejército numeroso, imagínate cuánta comida necesitaban. Pues este pueblo de Israel solamente trabajaban para mantenerlos. Y dice la palabra que en alguna ocasión clamaron, y entonces Dios les mandó un profeta. Y entonces ahora sí, Jueces, bonita, 6, 11, y dice la palabra de Dios, escucha. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Dios está contigo, hombre y mujer esforzado y valiente. ¿Quién dice amén? Pero fíjate cómo concluyó incorrectamente Gedeón. Vamos a quitarle el apellido, solamente le vamos a dejar el nombre. Fíjate cómo concluía incorrectamente, porque esto era falsa humildad. Porque muchas veces hemos concluido como concluye este varón. Dice que cuando llegó, él se encontraba en un lagar. En un lagar se encontraba. Yo me preguntaba, ¿qué es un lagar? Un lagar es una construcción hecha de piedra, donde en la parte final de la cosecha de las uvas meten ahí las uvas. Y hemos visto películas románticas que las muchachas sin zapatos, ¿qué hacen? Apachurran la uva. Entonces era un lugar para uva.
Y dice que él estaba escondido en un lagar para uva y estaba trillando lo que se conoce como trigo. El trigo, si ustedes conocen un poquito de trigo, el trigo tiene una capita muy livianita, como transparente, como de, dice Judy, como de pajita. Entonces lo que hace uno para poder limpiar el trigo se llama trillar. Entonces normalmente con las manos uno trilla, pero pues se trata de mucho trigo. Entonces muchas veces se usa unos ventiladores o unas áreas donde haya mucho aire, para que cuando tú estés trillando el trigo se esté yendo todo el polvito o todo lo que eso que tú estás diciendo. Entonces escúchame, él se encontraba escondido, temeroso, miedoso, estaba concluyendo incorrectamente. Y muchas veces en nuestras vidas concluimos de la manera que Gedeón está concluyendo. Si alguien te dice, oye, ¿tienes dinero? Y ¿cuántas veces no hemos dicho, no tengo dinero? Y hasta nos hacemos profetas, ni nada que dar. Y hasta nos hacemos románticos, lo único que tengo es amor para dar. Pero escucha bien, no se trate de unos 15 años. ¿Hay billete? No. ¿Hay billete? Claro que hay billete. Y hacemos la mejor fiesta. No se trate del cumpleaños, no se trate de la fiesta de la hija o del hijo, no se trate de los 25 años, que por cierto ya vamos a festejar. No se trate, porque entonces si hay billete, eso quiere decir que si hay dinero, lo que no hay es buena administración. Y este varón estaba sucediendo lo mismo, porque él, lo primero, ahorita vamos a escuchar lo que él contestó. Dios estaba concluyendo respecto a cómo Dios te ve, y Dios siempre te va a ver esforzado y valiente. Y fíjate bien cómo contesta, bonita. Sigue diciendo, escucha. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y sigue diciendo. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Ve, porque yo estoy contigo y tú vas a salvar al pueblo de Israel de las manos de los madianitas. Está bien, te lo digo en español. Ve, porque Dios está contigo y tú vas a salvar no nada más a tu familia. Tu familia va a ser testimonio en Puerto Vallarta de lo que van a hablar de ti. Y sigue diciendo, escucha. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Entonces responde incorrectamente. Sigue diciendo. Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas. No escuchó lo que le estaba diciendo, porque mira, a lo largo de la palabra de Dios, lo que más me he dado cuenta de que cada uno de los héroes que Dios escogió para que trastornaran a Israel, cada uno de ellos nunca quería asumir su responsabilidad. Él estaba diciendo: yo soy pobre, el más chiquito de mi familia, yo no puedo. Y muchas veces asumimos o concluimos incorrectamente cuando nosotros, o más bien cuando Dios ha visto en ti capacidad, porque el mayor líder se llama Dios, y un líder es aquel que saca lo mejor de su gente. Y si Dios puso los ojos en ti, es porque Dios va a sacar lo mejor de ti para trastornar el mundo. Ahora te explico. En alguna ocasión llegó Dios con Moisés y le dijo, de la misma manera que le estaba diciendo a Gedeón, ya no le digo el apellido, y le dijo: te necesito para que liberes a mi pueblo. ¿Y qué dijo Moisés? Se quiso justificar diciendo que él era tartamudo. Si tú ves la historia de Moisés, Moisés fue criado como hijo de Faraón. Estuvo en las mejores universidades, tenía oratoria en la mañana, en la tarde y en la noche. Era un hombre con demasiada fluidez, pero porque concluía incorrectamente, porque no permitía, endurecía su corazón, entonces no podía Dios trabajar en su corazón. Pero aún en las adversidades, Dios trabajó en el corazón de Moisés, porque no se trataba cómo concluía Moisés, sino cómo Dios veía a Moisés. Y Dios no estaba viendo a Moisés como Moisés se veía.
Moisés se veía tartamudo, pero intentándose justificar, pero Dios lo veía como un gran orador. Fue tan gran orador que logró mover una masa de 3 millones de personas. En alguna ocasión Dios le echó el ojo a Salomón, y de la misma manera Dios le dijo: te necesito, Salomón. ¿Y qué crees que dijo Salomón? Soy muy niño. Y ya estaba bastante grandote. Y en alguna ocasión recuerdo también que le dijo a Jeremías: te necesito. ¿Y qué crees que dijo Jeremías? Este varón estaba haciendo lo mismo, estaba concluyendo incorrectamente. ¿Por qué? Porque estaba diciendo que él era pobre y el más chiquito de su familia. Si bien es cierto, habían estado siendo saqueados por 7 años, lo cierto es que todavía guardaba riquezas. Y si era pobre, entonces él no podría tener riquezas. Mas sin embargo, dice la palabra de Dios ahí mismo, bonita, en el 25. Escucha. Sí, Jueces 6:25. Y dice la palabra de Dios: escucha. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre. Del hato de tu padre, un toro. O sea, si tenía un hato, eso quiere decir que tenía muchos toros. Porque hato se hace referencia a un sinnúmero de ganado. Y si era pobre, no tenía ganado. Eso quiere decir que estaba concluyendo incorrectamente. Escúchame. Porque una cosa es que haya humildad en tu corazón y otra cosa es que haya pobreza. Y si tú concluyes como pobre, entonces Dios no va a poder actuar. Pero si tú en tu debilidad le dejas a Dios actuar, eso quiere decir que tú estás confiando en Él. Porque dice la palabra de Dios, te lo vuelvo a repetir: todo lo puedo. Es en Él que me está fortaleciendo. ¿Por qué? Porque le estás permitiendo Él actuar en tu vida. Te explico para que me entiendas. En alguna ocasión recuerdo yo iba en mis inicios en la palabra. Mi mamá pues ya tenía mucho tiempo, entonces iba mucha gente, todavía va gente a que mi mamá ore por ellas. En aquel tiempo todavía no teníamos el ministerio. Y yo recuerdo que llegó una mujer ahí con mi mamá y le pidió: señora Isabel, por favor, ore por mí, porque tengo la situación muy complicada. Y ya le empezó a decir un sinnúmero de situaciones. Ya no tengo fuerzas para seguir y necesito que Dios me redoble fuerzas. Así es que pídele a Dios que me dé fuerzas. Y mi mamá empieza a orar: Señor, te pido que le quites hasta la última fuerza. Y de esas veces que uno, como va empezando, pues te pones hasta acomodado atrás de ella para donde vaya a caer, y ahí haciendo uno ahí malabares más o menos. Pero cuando empieza mi mamá a decir que le quite las fuerzas y que la deje sin fuerza, entonces yo abrí los ojos, y también la señora abrió los ojos asustada, pues yo también. Y mi mamá toda concentrada sigue orando: quítale fuerza, Señor, déjala sin nada de fuerza, Señor. Y yo no entendía. Y hasta que la señora, como el Chavo del 8, de esas veces que le decía a don Ramón: no me ayudes. Entonces la señora dice: señora Isabel, yo vine a que me diera fuerza, no que me las quitara. Mejor me hubiera dejado como venía. Y dice mi mamá: lo que pasa es que mientras tú tengas fuerzas, no vas a permitir que Dios obre en tu vida. Porque en la debilidad el poder de Dios se fortalece. Escúchame, porque en la debilidad el poder de Dios se perfecciona. Dios te necesita débil para que Él se haga fuerte. Pero es a través de ti, a través de tu debilidad. Y esa debilidad la tienes que transformar o entender como humildad. Por eso dice la palabra de Dios que el que se humilla, pero que el que se exalta. Porque cuando tú te humillas, Él es el que trabaja a través de ti. Dios estaba viendo un potencial en ti, en Gedeón. Y Dios sabía que tú podías trastornar no nada más tu familia, sino que tenías que hacer generaciones. Entonces levantó a un varón que él se consideraba estaba escondido, estaba trillando trigo para que no le robaran su poquito triguito que tenía. Entonces Dios le dijo: tú me vas a servir para la obra de Dios. Entonces Dios le dijo: tú me vas a servir para la obra de Dios. Entonces Dios le dijo: tú me vas a servir para trastornar no nada más tu familia, sino también vas a trastornar Vallarta, y todo lo que tu planta de tus pies pisaren será posesión de Dios. Porque tú eres su instrumento para la extensión de su reino. Y entonces Dios le dijo: necesito que levantes un ejército. Y entonces Dios, pues Él
Entre le creía, no le quería creer, si le creía, no le creía. Y total, para no hacerte muy largo el cuento, lo primero que le dijo Dios: primero deshazte de todos los dioses paganos, sobre todo a Baal. Y es por eso que fue por el güey. Es más, Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. el 27, ahí mismo. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos. ¿Otra vez qué? Tomó a 10 de sus siervos. ¿Era pobre? Yo no había visto un pobre con siervos. Solamente concluía mal. Cuando tú permites que Dios obre en tu vida, se llama fe. Ponle un dedito ahí, bonita. Hebreos 11:34. Hebreos 11:34. Y dice la palabra de Dios, escucha. Hebreos 11:34. Casi llegas. No te voy a decir de largo. Y ahí para leer, échate a reversa. Apagaron, Y dice la palabra de Dios, escucha. que por fe. ¿Que por qué? Por fe Sigue. conquistaron reinos. Y sigue diciendo. Hicieron justicia. Y sigue diciendo. Alcanzaron promesas. Y sigue diciendo. Taparon bocas de leones. Y te sigue explicando. Apagaron fuegos impetuosos. Evitaron filo de espada. Sacaron fuerzas de debilidad. ¿Por fe qué? Sacaron fuerzas de debilidad. Por fe sacaron fuerzas donde no tenían. De la debilidad. Y se hicieron fuertes en batalla. ¿Por ellos? ¿Por sus dones y prodigios? No, porque Dios actuaba a través de ellos. Entonces le dice Dios a Gedeón: levántame un ejército. Regresamos, Jueces 7:1, bonita, por favor. Le dice: vamos a levantar un ejército. Claro que sí. Y se va y manda comisarios por todo Israel. Y junta 30,000, un ejército de 30,000, un ejército poderoso. Alguien que estaba concluyendo mal, alguien que decía que su familia estaba derrotada, alguien que ya no tenía fe en sus hijos, alguien que ya no tenía fe en su economía, alguien que estaba quebrado en su empresa. Alguien se levantó y trastornó no nada más su familia, su economía, sino también su ciudad. Y ese alguien, ese eres tú, porque Gedeón es un ejemplo de lo que Dios puede hacer en tu vida. Hay un ministerio grande a través del mundo que se llama Gedeón o los Gedeones. ¿Has visto una Biblia en cada uno de los hoteles, los que hemos visitado hotel? Ese se llama ese ministerio. Ellos llevan una Biblia a cada habitación de cada hotel, de cada lugar en el mundo. Los Gedeones. Esta vez no dije el apellido, Gedeones. Es un ministerio real y muy famoso. En México creo que se está volviendo a levantar. Hace 2 años vinieron y ya no han regresado. Pero dice la palabra de Dios, te decía, juntó un ejército de 30,000 personas. Y Dios dice: esos 30,000 personas, si logran derrotar a un ejército de 135,000 personas, entonces la gloria se la van a dar a ellos. Por lo tanto, dice Dios, dile a los 30,000 que se regresen a su casa los que tengan miedo. Y dice la palabra de Dios que ese día se regresaron 20,000. Entonces tenía un ejército poderoso de 10,000 Gedeón. Y entonces Dios les dijo: con 10,000 derrotar a 130 y tantos mil, no, la gloria se la van a dar a los hombres. Por lo tanto, vas a hacer una cosa: lo vas a llevar esos 10,000 a tragar agua al río. Y la forma en que tomen o traguen agua es la forma en que vamos a escoger. Si lamen como el perro, entonces, eso es cierto, si lamen el agua como el perro, apártamelos. Pero si se arrodillan, regrésalos para su casa. ¿Cómo es eso? Sí. Si lamen, si llegaban al río y agarraban agua, entonces me van a servir para mi obra. Pero si llegan al río y toman agua así, deshazte de ellos. ¿Por qué?
Porque los que lamían en la forma del perro tenían su mirada siempre puesta. Entonces esos eran los que necesitaba Dios. Los que estuvieran despiertos, los que fueran obedientes, los que estuvieran en actitud de guerra, en actitud de batalla, los que nunca estén bajando la mirada, los que nunca se estén doblando como las palmeras. Esos son los que necesita Dios. Y yo veo aquí más que 300. Yo veo más de 300 aquí. Y allá nada más eran hombres. Aquí veo hombres y mujeres. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hablando de hombres y mujeres. Y logró tener 300. Y los otros 9,700 se regresaron para tu casa. Y aquí está la verdadera historia de un ejército que si dividimos 135,000 entre 300, le tocaría alrededor de 470, 480. Por uno. Así es que cada uno de ellos mató a 480. ¿Y sabes cuántos murieron de los 300? Ni siquiera uno. Y en la película pirata esa murieron todos. En estos, ninguno de ellos había peleado una batalla. En la película de los 300, cada uno de ellos habían nacido en la batalla y en la guerra. Eran niños preparados, eran guerreros preparados desde los 8 años. Es más, nacían en la guerra. Y aún así murieron todos. Porque son copias baratas y no de mérito. Mis respetos para la película hollywoodense. Pero la realidad está en la palabra de Dios. Y escúchame. Y escucha bien. Porque el chanclas ni siquiera te va a tocar un pelo de tu cabello. Porque el chancla ni siquiera te va a asustar. Cuando tomemos la actitud correcta vamos a entender. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, bonita, 40:29. Escucha. Isaías 40:29. Escucha. Ya me lo llegas. ¿Y por qué no está? Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado. ¿El qué? Da esfuerzo. Él da esfuerzo ¿a quién? Al cansado. Al que no se siente cansado, ese no le va a dar esfuerzo. Él tiene muchas fuerzas. Pero dice la palabra de Dios que Él va a dar fuerzas a quien al cansado. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y multiplica al que no tiene, al que permite que Dios obre en su vida. Y sigue diciendo, bonita. Los muchachos se fatigan y se cansan. Y sigue diciendo. Los jóvenes flaquean y caen. Y se sigue diciendo. Pero los que esperan en Jehová. Pero los que esperan en el Señor redoblarán fuerzas como el rebaño sagrado. Volarán tan alto como el rebaño sagrado. Dale un aplauso a Dios. Gloria a Dios. Dale ¿Qué pasó? A ver, pues, léele bien, pues. Pero los que esperen en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y sigue diciendo. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Rápido, rápido, rápido. Caminarán y no se fatigarán. ¿Segura que decía águilas? Dice que caminarán y no se fatigarán. Que a los jóvenes los va a volver a redoblar. ¿A quiénes? A los que se sienten ya perdidos. A los que están concluyendo incorrectamente, pero permiten que Dios obre en su vida. Porque escúchame, escucha. Todo esto era un preámbulo para llegar al punto importante y culminante. Bonita, 2 de Corintios, vamos para allá. 2 de Corintios 12:7. No, 2 de Corintios 12:7. Pero antes del 12:7, 4:16. Escucha bien. 2 de Corintios 4:17. A ver, espérame. 4:17. Escucha. Si Dios te está tomando, es para hacer grandes proezas. En alguna ocasión yo me acuerdo que, no lo tomes a mal, llegó una mujer con mi mamá. Y mi mamá estaba ocupadita. Y de esas veces que, está bien, deja ver cuál es tu necesidad. ¿Qué tienes? Pues lo que pasa es que necesito que ore por mí. Es que el abonero, sí, ¿qué pasó? Es que tengo que pagar 100 pesos. Tenga ahí los 100 pesos mejor y váyase para su casa.
y déjame hacer mis actividades. Si vienes a orar por una situación pequeña, escúchame, Dios quiere hacer proezas a través de ti, proezas grandes, proezas inimaginarias. 30,000 contra 135,000 no iba a ser una proeza. 10,000 contra 135,000 no iba a ser una proeza. 10,000 contra 135,000, esa sí era una proeza. Ahora escúchame y escucha bien, esos 300, dice la palabra de Dios, que cuando se iban a enfrentar a la batalla, es más, ahí, ¿te moviste? Regresemos, ponle un dedito para terminar esa parte. Me llegó aquí el versículo. Jueces 7:20. ¿7:20? Ah, gracias, Charlie. ¿O es 5:12? Tú dices sí para todo. ¿Habrá algo que digas no? Y dice la palabra de Dios, escucha, Jueces 7:20, escucha. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas. Los 300 de la película esa de los griegos, de Eunímenes, ¿cómo se llamaba el cuate aquel? Junior. Eran guerreros, ellos tenían espadas. Estos 300 de Gedeón tenían cántaros, tenían antorchas y tenían cuernos de carnero. O sea, era ilógico que 300 que no tenían arte en las armas pudieran derrotar a un ejército que venía derrotando y acabando y desechando todo como langostas. Pero más sin embargo Dios los agarró y les dijo, quebren los cántaros. Y con la parte pues nada más agarraron de lo que conocemos como orejita. Entonces agarraban de la oreja, quebraban los cántaros fuertes y con eso, con la trompeta y con tranquilos. A ver, las antorchas, y con las antorchas, unos con antorchas, otros con cuernos, pero dice la palabra de Dios que con eso empezaban a tocar y eran cánticos o eran toques de guerra, y era tal la confusión que había en el ejército que entre ellos mismos se daban espada. Se confundieron porque llegaron a ellos a medianoche. Pues Dios te quiere para hacer grandes proezas. Y escúchame, es necesario que pongamos la vista en algo grande. Tirémosle al sol para llegar a la luna. Escucha, hacer grandes proezas. Y dice la palabra de Dios, ahora sí, regrésate bonita, 2 Corintios 4:17. Y dice la palabra de Dios. Ya lo leíste. Termínalo pues, termínalo. Termínalo, ya estás ahí. 7:20 de Jueces. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaban, porque la espada de Jehová de Gedeón y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Amén. Hicieron 3 grupos de 100 y con esos grupos de 100 rodearon al ejército, les cayeron en la madrugada, hicieron la acción que acabamos de escuchar y en esa noche acabaron con 120,000 y solamente dejaron 10,000. Al otro día fueron por esos 10,000 que sobraban y dice la palabra de Dios que ni siquiera uno dejaron. Los famosos 300 de Gedeón, los que nadie daba nada por un varón que estaba escondido, mas sin embargo Dios lo trastornó de ser ratón a ser león. Wow. Y si tú te considerabas y concluías incorrectamente, Dios nunca te ha visto como ratón. Dios todo el tiempo te ha visto como león y de la tierra de Judá. Amén. Ahora sí, salimos de ese contexto. 2 Corintios 4:17. Bonita, por favor, y dice la palabra de Dios. Si tú entiendes que eres león, si tú entiendes que concluyes incorrectamente, si tú entiendes que el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad, entonces tienes que comprender esto, bonita. Porque esta tribulación leve que estoy sucediendo, leve, no pastor, está bien fuerte, es leve.
Es que usted no sabe, es leve. Dice la palabra de Dios que esa tribulación es leve, momentánea y pasajera. Porque si tú concluyes como Dios concluye, entonces esa situación lo único que va a hacer es perfeccionar la gloria de Dios en tu vida. Por eso dice bonita: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. Porque no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero cuando pongo los ojos sobre la eternidad, entonces concluyo correctamente. Salimos de ahí, bonita. 2 Corintios 12:7. Y dice la palabra de Dios, llegamos al versículo de esta predicación del día de hoy. Y dice, bonita: sí, 2 Corintios 12:7, por favor. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, es Pablo escribiendo o hablando. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Y sigue diciendo: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia. No entendí, pastor. Dice, para que no se enaltezca. Imagínate que Pablo ya no estaba en humildad, ya estaba en exaltación, ya se creía Juan Camané. Es más, se sentía de pedigrí. Y para que no me exaltase en sobremanera, dice que le fue dado algo le pasó. Se cree que un padecimiento en sus ojos, se cree alguna enfermedad, se cree algo le sucedió. No explica qué fue, pero algo. Y fue el chanclas que lo estaba atormentando. Y dice que 3 veces le rogó. Y de verdad parecía Paquita la del barrio, porque la primera vez fue por coraje, la segunda por desprecio, y la tercera vez ya le estaba gustando estar enfermo. Pero llegó un momento que despertó y dijo: Señor, quítame esto que me está pasando. Y Dios le dijo: ¿cómo te lo voy a quitar si ya te di mi gracia? Bástate de mi poder, bástate de lo que ya te regalé, porque yo no estoy concluyendo como tú concluyes, yo concluyo como Dios concluye. Y le dijo: en todo el paquete de poder está en la gracia, para que de la gracia tú dispongas y tomes. No entiendo todavía, te explico. Y escúchame, cuando estaba chico, antes había mucho, porque había muchas marejadas y había muchos cursos de primeros auxilios en las primarias. No sé si ahorita todavía. Hace poquito que estuve en la primaria, ¿no? Y explicaban cómo se tiene que salvar a alguien que esté en una situación complicada en el mar. Y te decían que si alguien estaba ahogándose, estaba en crisis, tú no podías llegar o accesar a él para salvarlo. Le tenías que dar 3 guajoloteras. ¡Pam! 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 ¿Para qué crees? ¿Para qué crees? Eso estaba pasando con Dios. Le estaba dando unas cachetadas para que despertara, para que entendiera que el poder de Dios tenía que hacer cuando Él dejara de luchar. Cuando tú estés en una situación adversa, cuando estés pasando algo, estás en crisis, estás pidiendo auxilio, estás pidiendo ayuda, no estás escuchando la gracia o el favor de Dios, no estás escuchando a Cristo, porque dice la palabra de Dios que cuando Cristo, que ya resucitó en ti, pero lo único que tú esperas es que Cristo se manifieste a través de ti. Ahorita vamos a ir para allá. Mientras, bonita, sigue y sigue diciendo: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia. Y 3 veces te contestaré, ahí está mi poder. Y sigue diciendo, bonita: porque mi poder se perfecciona. ¿Porque qué? Porque mi poder se perfecciona. ¿Dónde? En la debilidad. Cuando tú eres débil. Y sigue diciendo, bonita: porque de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Porque de buena manera entonces entendió que me tengo que gloriar, pero en mi debilidad. Antes Pablo al inicio decía que él se exaltaba sobremanera, que él se sentía bien chido, pero acá entendió que no era en sus fuerzas, que no era en su pedigrí,
que no eran sus capacidades ni en su inteligencia, sino era el poder de Dios que quiere trabajar a través de ti y por ti y para ti. Y si estás aquí es por algo, y Dios te ha escogido para que su poder se perfeccione en cada uno de nosotros, para que su poder se perfeccione en cada uno de nosotros. Y sigue diciendo, bonita: Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. por amor a Cristo me gozo en las debilidades. ¿Por qué, bonita? En afrentas, En afrentas, en necesidades, en persecuciones, cuando en estoy angustias, perseguido, cuando estoy en angustia, cuando estoy en situación, cuando tengo una queja. ¿Por qué? porque cuando soy débil, ¿Porque qué? que cuando soy débil, Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. entonces fuerte soy. Entonces fuerte soy. Cuando estoy en la situación, cuando estoy en la adversidad, entonces el poder de Dios está perfeccionando cada momento y en cada situación. ¿Por qué? Porque el débil tiene que decir: fuerte soy. Porque el débil fuerte es. ¿Y quién es el débil? Aquel que en humildad permite que Dios esté obrando en su vida. Aquel que le tiene la confianza necesaria a Dios para que actúe a través de uno. Porque en la debilidad se perfecciona el poder de Dios, en la debilidad. Sigue diciendo, bonita. Te perdiste. Efesios 3:20. Perdón. Efesios 3:20. Efesios 3:20. ¿Dejaste la Biblia, eh? Efesios 3:20. Y dice: escucha. Y a aquel que es poderoso, ¿Y aquel qué? que es poderoso, Qué bonita. para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y aquel que es poderoso para hacer las cosas más abundantes de lo que tú puedas pedir y entender. ¿Qué? Según el poder que actúa en nosotros. Según el poder que actúa en el pastor Fabricio. Según el poder que actúa en ti. Dilo corridito, bonita. Dilo corridito. Dilo. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hay un poder, pero para que ese poder se manifieste necesita tu debilidad. Y debilidad significa tu humildad, que tú le estés permitiendo. ¿Cómo es eso? Gracias te doy, Señor. Gracias, Señor. Toda la honra y la gloria sea para Él, para que Él sea exaltado, no nosotros somos exaltados, para que Él sea levantado, no nosotros seamos levantados, para que su nombre llegue hasta el último rincón, no nuestro nombre. En su nombre va a ir nuestro nombre. En su acción va a ir nuestra acción. En lo que Él hace a través de nosotros, pues Dios va a levantar nuestro nombre. Es algo natural. Pero predicamos a Cristo, a Él crucificado y a Él resucitado. Nunca andamos hablando de Fabricio o de Judith. Estamos hablando de Cristo, y todos los días te hemos estado hablando. ¿Por qué? Porque Él se perfecciona cuando le permitimos que Él opere en nuestra vida. Porque Él se perfecciona cuando le permitimos en la debilidad. Porque en la debilidad Él se va a perfeccionar. Escúchame. Último versículo, bonita. Dos últimos. Nada más uno. Colosenses. Ponte de pie. Ponte de pie. Ponte de pie. Colosenses 3. Colosenses 3. Porque has muerto y tu vida está escondida en Porque Cristo. has muerto y tu vida está escondido en Cristo. Bonita. Síguele. Cuando Cristo tu vida Entonces, cuando Cristo se manifieste, entonces ustedes también ustedes serán manifestados con Cristo. también vas a ser manifestado con Cristo.
Pero escúchame, te está diciendo, cámbiamele de versión. Dios habla hoy. Dios habla hoy. Dios habla hoy, bonita. Cristo mismo es la vida de ustedes. Cuando Él aparezca, ustedes también aparecerán con Él llenos de gloria. Otra vez, Ok. 3:3 y 3:4. Pues ustedes murieron y Dios les tiene reservado el vivir con Cristo. Cristo mismo es la vida de ustedes. Cristo mismo es tu vida. Cuando Él aparezca, ustedes también aparecerán con Él llenos de gloria. Y sigue diciendo, Hagan pues morir todo lo que hay de terrenal en ustedes. entonces tenemos que hacer morir lo terrenal para que en la debilidad Él se fortalezca. Porque Dios se necesita manifestar, escúchame. Dios necesita manifestar su poder. Dios necesita manifestarse. Y Dios necesita un instrumento. Y quiero decirte que ese instrumento somos tú y cada uno de nosotros. Somos instrumentos de Dios y Dios nos escogió. Y cuando Dios nos escogió para el mundo éramos risa, para el mundo éramos burla, para el mundo éramos sin sentido, para el mundo se carcajeaban de nosotros. No creían que pudiéramos trastornar, no creían que podíamos transformar. Pero Dios, en su sabiduría, Dios, en su tiempo, sabía que iba a manifestar su poder a través de ti. Dios sabía que en su tiempo iba a manifestar todo su poder y te necesitaba. Por eso hizo un pacto con su Hijo, para que en Cristo tú fueras resplandecido, para que en Cristo fuera también resplandecido. Y entonces dijo: voy a escoger a justicia y amor. Voy a tomar a cada uno de sus miembros para hacer un ejército grande, para hacer un ejército poderoso. Y tú eres ese ejército poderoso. Y tú eres Gedeón. Y tú vas a levantar un ejército poderoso. Estás para levantar a través de tus generaciones un ejército poderoso. Porque tú eres la respuesta de la necesidad de Puerto Vallarta. Tú eres la respuesta. Bajo el yugo del mundo, el pueblo de Israel. Y dice que clamaron a Dios y Dios les mandó un libertador. Tú no sabes si alguno de tus hijos o hijas ha clamado a Dios por un libertador. Tú no sabes si algún pariente o algún amigo ha clamado a Dios. Y tú eres la respuesta de ese clamor. Tú eres la respuesta de ese clamor, para que cambies y te levantes como lo que eres, ese general, ese león, y trastornemos juntos primeramente nuestras familias, nuestros trabajos, nuestros lugares de reunión, para que juntos trastornemos Puerto Vallarta. Tú eres la respuesta de un clamor. Tú eres la respuesta de un clamor. Tú eres la respuesta de una necesidad. Y si Dios te puso el ojo, es para que tú trastornes todo el ambiente donde te estás rodeando. Gloria a Dios por tu vida. Vamos, bonita. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Sin mi esperanza